el suplemento diario, Señor, aquellos que tienen necesidad. Yo te pido por aquellos, Señor, que están pasando trabajo, Señor, a lo mejor no tienen de comer, no tienen con qué pagar sus necesidades, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, cada una de esas personas. Estamos en tiempo donde el fin de año hay muchos que están afuera en este frío, Señor, y no tienen un techo. Hay muchos que no tienen alimentos, Señor. Hay muchos que caen en depresión, Señor, porque sus familiares están lejos. Yo te pido, Señor, que tú también te allegues a aquellos, Señor, que están en necesidad. Te voy a pedir también, Señor, que pongas en nosotros el sentir a través de tu Espíritu Santo por aquellos que tienen necesidad. Que podamos ser generosos, Señor. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Yo te pido que este dinero, Señor, estas ofrendas, esos diezmos que entran a tu iglesia, sean utilizados de la manera más sabia, Señor, con el temor a ti, Padre, sabiendo que tu evangelio, Señor, tú suples las necesidades de tu iglesia, Señor, y el evangelio que tú has puesto en nuestras manos, has confiado, Señor, para que aquel que oiga tu palabra sea salvado, mi Dios. Ayúdanos con tu sabiduría a guiar esta iglesia, este grupo, Señor, y que podamos temerte a ti, Señor, sobre todo. Te pido, Padre, también por la palabra, que esta palabra de hoy, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos, mi Dios, aprender cada día más de ti, Señor. Te pido de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que podamos abrir el corazón, mi Dios, a tu maravillosa palabra, Señor. Y que cada día podamos corregir lo deficiente, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la serie que hemos estado trayendo, cerrando la puerta al enemigo. Y hemos estado hablando de los frutos del orgullo. Hoy vamos a hablar del fruto del orgullo número 4. Amén. Y el subtema, o el fruto número 4, es la incredulidad. ¿Cómo se llama? La incredulidad. Vamos a hablar hoy de la incredulidad. Nos preguntamos, ¿acaso habrá incredulidad dentro de la iglesia? ¿Habrá incredulidad en la iglesia? Bueno, vamos a ver por la palabra. Hay unos textos que voy a leer y luego yo le voy a decir cuando me sigan allá. Hebreos 3:12 dice lo siguiente. Mirad, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Diga amén, yo soy hermano. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad, el Señor lo confirma aquí, hablando de la incredulidad. ¿Por qué razón el Señor utiliza estas palabras unidas? Corazón malo de incredulidad. Bueno, sabemos que lo contrario a incredulidad es la fe, es la confianza en Dios. Y sabemos que la fe produce en nosotros el amor, el gozo, la paz, la justicia, todos los frutos del Espíritu. Entonces aquí, corazón malo de incredulidad, todo aquel que no confía plenamente en Dios, tiende al pecado por naturaleza, tiende a buscar lo terrenal, a depender en lo terrenal, y todo eso ya sabemos que de ahí sacan o sale mucho fruto de pecado. Primera de Corintios 6:11 dice lo siguiente. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí notamos en este texto de que nuestra purificación, nuestra justicia viene por la fe. La fe ha sido un tema que ha sido muy mal interpretado o muy desestimado, puedo decir, ¿verdad? Lo han desvalorizado porque la fe es todo para nosotros, porque en ella consiste nuestra salvación, en ella consiste nuestra vida cristiana, y hoy en día le llaman fe a tantas cosas, y lamentablemente eso ha distorsionado al cristiano y la iglesia de hoy. Cuando hablamos de fe, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo, ¿cómo puede una persona tener un corazón malo por la incredulidad? Bueno, cuando vemos el mandamiento de su palabra que nos es dado, nosotros por fe obedecemos, confiando en Dios. Se nos dice, la palabra nos dice qué tenemos que hacer, obedecemos confiando en Dios. Cuando obedecemos, esto produce en nosotros. Oigan bien, cuando usted oiga la palabra producir, siempre piense que es producido por Dios en nosotros. Entonces, produce en nosotros la purificación, o podemos decir el fruto de santificación. Ahora, una vez tenemos el fruto de santificación, que es el proceso, entonces nace en nosotros por el Espíritu un anhelo de justicia.
Entonces, cuando tenemos ese anhelo, quiere decir que tenemos un corazón recto, un corazón puro, un corazón santificado. Por eso el Señor en Hebreos 3:12 dice, corazón malo de incredulidad. Ahora bien, la palabra incredulidad viene del griego apistía, de donde viene la palabra apostasía. Entonces, la palabra apostasía significa simplemente salirse del camino, en este caso el camino de la fe cristiana. Si vamos en dirección hacia el Señor y sacamos el pie y comenzamos a caminar en dirección al mundo, eso se llama apostasía. ¿Puede un cristiano apostatar? Claro que sí. Es por decisión personal. Cada quien puede elegir o seguir al Señor o puede elegir salirse del camino. Entonces, cuando el Señor nos pone delante el galardón, en este caso Cristo, tenemos que poner la mirada en el consumador de la fe y de la salvación, que es el Señor. La palabra incredulidad, le decía que significa apistía, de donde viene apostasía, pero en este caso significa simplemente dudar. Diga conmigo, dudar. Falta de fe. Ahora, el Señor trató con la falta de fe en el Nuevo Testamento con los discípulos, pero la fe de ellos estaba limitada. No quiere decir que no creían en el Señor, porque le siguieron. ¿Cuántos saben que ellos le siguieron? Ahora, era una fe que estaba muy pequeña. La palabra nos dice que la fe tiene tamaños y niveles, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor decía, grande es su fe. Utilizaba medidas para hablar de fe. Ahora, preguntamos, ¿quiere decir que la fe es algo que va creciendo? ¿Sí o no? Claro. Entonces, la fe que teníamos cuando creímos la primera vez no es la que tenemos hoy. ¿Amén? Porque ya sabemos que hemos visto la mano de Dios moverse en nuestras vidas y tenemos más seguridad, más confianza, más convicción. Por eso es tan necesario obedecer la palabra para ver el producto de la fe. A veces pensamos que el conocimiento de la Biblia es fe, y ese es el primer paso. Conocimiento, obediencia y luego entendimiento es lo que trae la fe. O sea, cuando usted obedece la palabra es cuando vemos la mano de Dios moverse. Por ejemplo, cuando pensamos en los 10 leprosos, ¿se acuerdan de la historia? 10 leprosos que el Señor sanó. Me ministra la palabra cuando dice el Señor, vayan, preséntense donde el sacerdote. Ahora, si ellos no tuvieran fe, hubiesen dicho, bueno, queremos ser sanados primero para ir donde el sacerdote, porque la ley decía que primero, cuando eran sanados, tenía que luego de haber sido sanado ir a ser examinados para ver si podían estar entre la gente. Y dice la palabra que mientras iban, ¿qué dice? Fueron sanados. ¿Qué quiere decir eso? La palabra le fue dada, vino la obediencia y mientras iban se efectuó el milagro. Entonces, la fe es igual. Muchas personas no tienen fe por la simple y llana razón de que no han obedecido la palabra. Entonces su fe no ha crecido, su fe es débil, por eso es que todavía en la iglesia hay incredulidad. Miren esta pregunta que el Señor, a través del libro de Lucas dijo. Esta palabra a mí me da mucho temor, ¿verdad? Y se la voy a compartir. El Señor preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Cuando yo leí este texto, yo me imaginé de dónde vino esta pregunta. Y yo decía, wow, si el Señor dice cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe, ¿quiere decir que a medida que el tiempo va avanzando, la fe va disminuyendo en la iglesia? ¿Quiere decir que menos o más y más se van apartando? ¿Quiere decir que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará? A veces yo veo aquí en esta iglesia el servicio y hay días que no viene mucha gente, un viernes, no sé, y he notado que la alabanza como que cesa al Señor cuando hay poca gente. Y noto que muchas veces nuestra alabanza y adoración depende de la multitud y no tanto de mi convicción a Dios. No tanto de mi agradecimiento de lo que Él ha hecho en mi vida. Que aunque estemos aquí 2 o 3, Él está presente. Amén. Entonces yo sé que la multitud emociona. Wow, cuánta gente, se dio bueno el servicio. Mucha gente. La pregunta es, ¿se dio bueno porque el Señor me habló? ¿Verdad? Cambió mi corazón. O sea, me habló en una área que yo negaba, pero ahora entendí y la voy a cambiar. Entonces, muchos siguen eso. Por eso el Señor hizo la pregunta, ¿hallaré yo fe? ¿En qué está basada la fe de hoy? La fe, hoy yo veo tantas iglesias. Yo soy un youtubero, podemos decir. ¿Saben lo que es un youtubero? Uno que siempre está en YouTube. Porque me gusta ver documentales, estudiar, y YouTube está lleno de todas las preguntas que usted tiene, la encuentra allí. Se puede usar para bien. Y, wow, increíblemente yo nunca había visto tantas iglesias en mi vida. Nunca la había visto. O sea,
Es increíble. Y la iglesia de hoy en día es una iglesia moderna, donde ya no es como antes, que era un púlpito de madera, era una Biblia y un lápiz, ahora hay pantallas y luces, etcétera. Yo veo tantas iglesias que yo digo, como nunca antes, ¿cómo puede ser esto? Qué irónico es que hay más iglesias que antes y menos fe que antes. Imagínense en eso. ¿Por qué hay tanta iglesia, tanta predicación y hay tan poca fe en la iglesia? Hay veces que decimos, queremos ver los hombres por ejemplo, dicen, ya no existen los Elías, ya no existen los Jacobs, y le dan tributo o honra al hombre y no a Dios. Fue el poder de Dios que operó en ellos, no ellos en el poder de Dios. Entonces, lo que pasa en este tiempo es que estamos tanto en materialismo, en las cosas del mundo, que la fe se seca. Lógicamente, si no hay una relación, no va a crecer la fe en el Señor. Es lamentable. Miren, ¿se han preguntado por qué hoy en día no desciende fuego del cielo en milagros? ¿Por qué no resucitan los muertos? ¿No se ha preguntado usted por qué no? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Que no se ven los milagros como antes. Yo sí, en mi corazón yo sé que todavía los milagros operan. Yo sé que todavía yo veo milagros en mi vida a diario, los veo. Pero milagros así como que apantallen, vamos a decir, no se ven ya. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante un punto muy importante. Pero hoy en día el conocimiento, la ciencia está tan avanzada que la gente es demasiado racional, demasiado lógica. Por ejemplo, si ahora mismo resucitan un muerto en una iglesia, créanme que la noticia vendrá y va a comenzar a decir, no, lo que pasa es que ya se dice que el cuerpo dura más de 3 días vivo. Que ya se dice que hay un examen que la sangre, y comienzan a buscarle la lógica, al final terminan no creyendo. No, seguro eso fue que el hombre no tenía nada, eso fue que se durmió. O sea, el hombre está tan incrédulo en ese tiempo de que ya no se vive por fe, sino por lógica y razonamiento humano. Lamentablemente el humanismo también se cree suficiente. Pensamos que podemos hacerlo. Unidos podemos. Lamentablemente no estamos unidos aunque estemos juntos. Estamos aquí en un grupo, pero no quiere decir que estamos unidos. Quizás la mente de uno está por allá y la mente de otro por acá. Lo que nos une es el espíritu. ¿Cuántos saben eso? El corazón endurecido por lo material. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto personas en necesidad manejando en una autopista y por miedo a que nos vayan a asaltar no nos paramos? O sea, ese tipo de mentalidad. Aquí yo veo personas que se caen y yo siempre doy el paso aunque me metan preso. Porque ha surgido de que no lo puedes levantar o no lo puedes ayudar porque te demandan. Y digo yo, ok, se lo vamos a dejar morir porque me van a demandar a mí. Y todo el mundo anda como que la gente son animales. Mientras que he visto video en YouTube de un perrito que se cae en un río, en algo, y vemos gente agarrándose de la mano sacando al perrito. Y lo ponen en YouTube, 5,500 likes. Estamos viviendo un tiempo duro, ¿sí o no? Hoy en día criticamos la política por abortos. Pero ¿saben qué? Hay lo que se llama aborto espiritual. Los padres que no llenan a sus hijos de la palabra están haciendo un aborto espiritual a su hijo. Porque el no darle su palabra es matar a su hijo espiritualmente. Pero nos enfocamos en la política de que están aprobando los abortos y nosotros no estamos dándole la palabra de vida. Eso es abortar espiritualmente porque es voluntario, ¿sí o no? Un aborto es voluntario. Uno va a un lugar donde le sacan el bebé. Bueno, el no darle la palabra a nuestra familia es aborto, ¿sí o no? Estamos matando a nuestra familia y por eso no hay fe, nadie cree. Todo es lo material y lo económico y lo terrenal. Vamos al libro de Hebreos 3, vamos allá. Hebreos 3, vamos al verso 7. Yo creo que si comenzamos a llamar las cosas por su nombre, vamos a aprender mucho y a corregir mucho. Porque no sé con quién hablaba hace poco de que hemos desvalorizado las palabras. A veces decimos, te llamo en un segundo. Y honestamente pasan 3 horas. O no, un minutito. Y pasan 2 meses. Entonces uno diría, no, yo creo que el pastor está exagerando. Bueno, el problema es que la palabra creer, hoy en día la palabra creer en el mundo significa otra cosa. ¿Tú crees que Dios existe? Todo el mundo dice, claro que yo creo en Dios. Pero la palabra creer, que es la fe, es total entrega. Si tú crees, entregas.
Muchos dicen, sí, yo creo, pero no entrego. Pues no crees. Todo el mundo dice, creo en Dios. Bueno, creo que hay un Dios, los demonios también. Pero creer en Dios es la entrega del corazón en eso que yo creo. Miren lo que dice el libro de Hebreos 3:7. ¿Están ahí? Dice, por lo cual, como dice, ¿quién? Cada vez que la palabra dice el Espíritu Santo, tenemos que poner mucha atención. Le voy a decir por qué. Cuando Cristo estaba sobre la tierra, la palabra, Él decía en su palabra, dice, el que maldiga el Hijo o el Padre será perdonado, pero el que maldiga o el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en ese tiempo ni en el siglo venidero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si a usted le entregan un sobre certificado en su casa, normalmente le piden una firma, ¿sí o no? Ahora, esa firma lo que está diciendo es que usted recibe el sobre y esa firma confirma de que usted lo tiene y lo recibió. El Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo es el quien convence el corazón. Aunque digamos de boca no creo, sí creímos porque el Espíritu lo puso allí dentro. Entonces, ya cuando decimos no creo, ya es por decisión personal. Decidimos no creer, pero no porque no creemos a manera de verdad de lo que es la justicia de Dios. Aquí dice en el texto el Espíritu Santo. Ahora, estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Muchos dicen en la iglesia que ya Dios no habla, que todo está escrito en la Biblia y que lo que no está aquí no es de Dios. Van a escuchar esa doctrina de que Dios ya no le habla en lo individual a cada quien. Vamos a leer el texto que sigue, a ver si es cierto. Dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice lo siguiente? Si oyeres hoy su palabra o su voz. Ok, la palabra voz en el griego significa también tono. ¿Saben lo que es tono? Eso es tono, eso es escuchar algo. Ahora, lógicamente está hablando el Espíritu, usted no lo va a oír por acá, sino lo va a oír acá, en su ser. Dios le va a hablar a usted acá. Muchos quieren oír a Dios por aquí, no se puede porque es el Espíritu hablando. Entonces, acuérdense de esto. Con el oído se oye, oigan bien, pero se escucha con el alma. ¿Ok? Usted recibe el golpe en la mano, se siente en el alma. El alma es el centro de la experiencia y de la convicción. Es donde recibimos toda información de todo lo que hacemos, vivimos, hablamos, oímos, etc. Ahora, cuando entendemos esto, es exactamente por el cual solamente obedeciendo la palabra vamos a experimentar a Dios y nuestra fe va a crecer. Por ejemplo, cuando el Señor hacía milagros, por ejemplo, le dijo a Marta, Marta se lo dijo anteriormente, solamente cree y verás la gloria de Dios, le dijo. Se muere Lázaro, ¿verdad? Y hablando un poquito de lo que yo hablaba anteriormente, de que el mundo es tan incrédulo que prefiere ignorar el milagro, el poder de Dios. ¿Se acuerdan que los fariseos querían matar a Lázaro para que no supieran que Dios hizo ese milagro? Bueno, hoy en día ya es natural, la gente no cree individualmente. Y el Señor le dice a Marta, dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? No es si verás, crees. Si crees, verás. Ahora, primero es creer. Creer aquí es pistis, confiar en Dios, confiar en su palabra. Ahora, muchos dicen, yo quiero ver a Dios, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero que Él me lo diga. ¿Cuántos dicen eso? Yo quiero que Él me lo diga. Ahora bien, lógicamente eso es bueno, es bíblico que seamos convencidos por el Espíritu Santo, pero estamos pidiendo cosas que son contrarias a la fe, porque la fe es lo que no se ve. Es lo que Dios dice en su palabra, lo pone en nosotros y tenemos que obedecer conforme a lo que dice este libro, que es la palabra de Dios. Aquí dice más adelante, el verso 8, dice, no endurezcáis, voy a retomar, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón o vuestros corazones. Fíjense que no dice, no se tapen los oídos. ¿Verdad que no dice eso? Si escuchares hoy su voz, no se tapen los oídos. Más bien dice, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, yo puedo decidir no escuchar. Yo lo oigo, pero no lo escucho. Lo oigo, pero no lo entiendo, porque cierro el corazón. Y luego dice, como en la provocación. La provocación es hablando del pueblo en el desierto. Vamos a leer en otro texto. En el día de la tentación, en el desierto, verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? ¿Saben lo que quiere decir obras aquí? Milagros. ¿Se imagina usted esto? Vamos a hacer una pregunta. Y yo quiero que usted se haga a sí mismo esa pregunta. ¿Qué tendría yo que ver para creer? Sabemos que la palabra dice que hay que creer y luego ver. Pero, ¿qué usted diría? Señor, si tú haces esto, yo creo. Solamente muéstrame esto. Yo solo quiero ver esto.
¿Qué podemos pedir a Dios que nos muestre como milagro para creer más, para fortalecer la fe? Piensen en eso. ¿Qué queremos ver? Yo sé que muchos piensan en maravillas. Me gustaría por lo menos ver, aunque sea la silueta de Dios. Yo quiero ver aunque sea una luz. Yo quiero sentir algo porque a veces no creo. ¿Cuánto se le ha ido la fe por un momento? Y a veces decimos, Señor, yo quiero aunque sea una señal. A veces decimos eso, yo quiero algo, muéstrame algo. Y Dios mirándonos nos dice, entonces quiere decir que mi palabra no es suficiente, o sea, no soy digno de confianza. Esa es la actitud que Dios toma. Miren, cuando vemos aquí que el Señor dice que por 40 años le mostró sus milagros, imagínense esto. Están por 400 años, era un estilo de vida ser esclavo. Después que usted vive 40 años siendo esclavo, ya es normal. Imagínense 400 años. Para ellos era normal vivir como esclavos, ¿sí o no? 400 años, ya era 4 siglos, mis hermanos, viviendo en esclavitud. Y el Señor decide sacarlos por voluntad de Dios, no de ellos. Aunque ellos clamaban de grito, de dolor. Dios lo envía a Moisés, fíjense en esto, y se paran delante del mar cuando Faraón lo está persiguiendo y se abre el mar rojo en dos. ¿Quién ha tomado el tiempo de ver el largo que tiene el mar rojo? Bueno, un día entre, no le voy a decir cuánto mide. Búsquelo. Cuánto mide de profundidad y de largo. Y el Señor dice que hizo pasar su pueblo por seco. Imagínese ese evento. Miren, si usted está en la piscina o en la alberca o en un río y se mueve una ola al revés, usted dice, ¡ay, milagro de Dios! Se vuelve loco, yo creo. ¿Sí o no? Que la ola se devuelva en vez de venir para acá. Solamente eso. Imagínense ahora el mar abierto en dos. Tierra seca. Luego cuando entran al desierto, el desierto de día es calentísimo, ¿verdad? Es bien caliente, de noche es muy frío. De día nube que le daba sombra, de noche una columna de fuego. Ahora, tiene que ser un corazón bien endurecido para ignorar una columna de fuego. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué más necesitaban ellos para creer que Dios estaba con ellos? Luego le daba comida del cielo, porque en el desierto solamente es tierra que hay. No hay nada, ni agua, ni comida, ni animales, nada. Y el Señor hizo descender pan del cielo, maná. Claro, el maná era como si fuera las hojuelitas de maíz, como el cornflakes, pero era necesario para poder llegar rápido a la tierra prometida. Pero comenzaron a pedir carne y comenzaron a exigirle a Dios. Comenzaron a levantarse contra Dios y a pedirle a Moisés, ¿para qué nos sacó el Señor de Egipto? Es como, por ejemplo, nosotros venimos del mundo. Yo no dudo que usted en el mundo ganaba más dinero, yo también, que ahora. Que su sueldo era 10 veces más que ahora, yo también. Que en el mundo teníamos cosas que hoy no tenemos, yo también. Muchos decimos, oye, pero este caminar no es fácil, yo prefiero estar como estaba antes. Hay muchas personas que dicen eso y quieren volver a Egipto y no quieren seguir confiando en el Señor. Sabiendo que cada uno de nosotros tenemos 11 días de pruebas, pero por la rebeldía, la incredulidad y la exigencia a Dios dura 40 años. Increíblemente, 11 días. Dios dijo, en 11 días tenían que pasar por allí porque venían con toda su idolatría de Egipto y tenían que ser purificados en el desierto, edificados, madurados, a ser hombres íntegros para que pudieran poseer la tierra y no pudieron llegar. Sus hijos nacieron en el desierto, 40 años, y esos fueron los que entraron allá. Imagínense, ahí iban con ellos extranjeros, egipcios también, y vieron 40 años de milagro. O sea, la pregunta es la siguiente, ¿qué más tenemos que ver para creerle a Dios? ¿Qué más? ¿Usted se ha detenido un momento a pensar hacia dónde se dirigía su vida antes de Cristo? Toma un momento y decía, wow, increíblemente Dios ha sido bueno conmigo, aunque le falte el dinero en los bolsillos o en la cartera. ¿Hacia dónde iba nuestra vida? Hacia el hoyo, hacia el infierno. El Señor puso un pare y hoy nos pasa por pruebas necesarias. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién de los padres le dice a su hijo de 5 años que le tiene una herencia de $1,000 en el banco y cuando cumpla 6 se la va a entregar? Levante su mano si usted hace eso. Nadie hace eso. Entonces usted le va a decir políticamente, tienes que aprender, tienes que crecer y tienes que madurar. El desierto es nuestro trato de madurez. Dios no nos va a dar bendiciones si no pasamos por el desierto. Ahora, hoy en día viene la queja por esa prueba. ¿Y saben qué pasa? Esto que pasó acá. Lo vamos a leer ahora. Se quejaron. Miren lo que dice el 10.
a causa de la cual me disgusté. Miren, como cristianos no queremos tener a Dios en contra, ni como mundanos ni como cristianos. Amén. Dice, contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Como unas personas que vieron el milagro de Dios, la palabra de Dios, no conocieron el camino de Dios. Conocieron las instrucciones, pero no el camino, porque nunca obedecieron. Lo mismo que yo decía, no obedecían, no entendían el propósito de Dios. El verso 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿qué dice? En mi reposo. Oigan esto, miren qué ironía. Tenemos un pueblo rebelde, incrédulo, que le pide a Dios que le quite sus pecados. Vamos a remontarnos a este tiempo. Nosotros, Señor, quítame este pecado que me domina, quítame este yugo. Pero no confiamos en lo que Él dice, pues haz esto. Y pensamos que por nuestras buenas obras somos aceptados por Dios. Y aquí dice claramente, dice, me disgusté porque andaban vagando en su corazón. Todavía andaban con las cosas del mundo en el corazón. Ahora, si el Señor quiere reinar en nuestro corazón y está diciendo que saquemos todo lo del mundo y lo de la tierra, ¿por qué muchos preguntan, se me hace tan difícil no pecar, se me hace tan difícil orar, se me hace tan difícil adorar, se me hace tan difícil leer la Biblia? Lógicamente, si no sacamos lo que hay aquí, no puede entrar el Espíritu Santo. Tiene su nombre, Espíritu Santo. No puede mezclarse. Entonces, si no morimos a lo terrenal, lamentablemente el Señor no va a venir a vivir con nosotros. Y eso es lo que pasa con muchos. Mira lo que dice más adelante. Aquí termina diciendo, no van a entrar en mi reposo. Antes de avanzar, aquí reposo es la paz que ellos le llaman el shalom. Es el estado de tranquilidad donde nos sentimos completos en Cristo. Haya comida o no haya comida, haya dinero o no haya dinero, haya carro o no haya carro, en paz. Estamos en un estado interno en el Edén. ¿Cuántos han experimentado, aunque sea un minuto? ¿Un minuto del Edén? ¿Nadie? Si usted no entiende eso, no va a saber cuando Dios habla, porque Dios habla a través de su paz. Trae paz para confirmar su palabra. Y ese momento, ¿se acuerdan de Pedro en la transfiguración? Ay, Señor, vamos a quedarnos acá, hacer una enramada con una hamaca, y aquí está bien. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que en su presencia, en su santidad, experimentaran la tranquilidad, el gozo, la paz, el amor, todo lo que un hombre anhela que no va a conseguir en el mundo. Amén. El verso 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Qué dice? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Acuérdense que Satanás, cuando le dijo a Eva, no morirás, ese es el engaño del pecado. El pecado es algo que es bien complaciente a la carne, o sea, la carne se deleita en el pecado. Pero de la manera que pecamos es que Satanás te pinta una imagen de que no va a pasar nada. Eso es lo que él te dice. Dice, bueno, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Qué era lo que detenía a Eva de comer el fruto? Que Dios le dijo, morirás. Ese es el temor. Por eso que el temor a su palabra es el temor a Dios. Y ella le tenía temor a morir. Pero cuando Satanás quitó ese temor, inmediatamente, a los hombres, ¿verdad? Mira, esa muchacha que te mira mucho, total, nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Los hombres que miran mujeres en las calles siendo casados, o hablan con las mujeres sin respeto, sabiendo que son casados, o se ponen a entretener cosas en la televisión que sabiendo que son casados, eso se llama adulterio al que es casado. Amén. Pero el enemigo te dice, aquí no hay nadie, nadie te está viendo. ¿Quién te está viendo? El que tiene ojos como llama de fuego. Te está mirando. Y si usted dice, ay, pastor, yo batallo con eso. Bueno, gloria a Dios. A correr a los pies de Cristo para que su sangre nos limpie. ¿Sí o no? No es confiar en nosotros, es decir, sí, Señor, yo también. Dice más adelante, porque somos hechos participantes de Cristo, dice, con tal que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y fíjense lo que dice el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, hace una pregunta como que, ¿quiénes fueron los que hicieron esto? Después de haber visto tantos milagros, dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Imagínense, los 40 años disgustado.
No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Imagínense esto, mis hermanos. El Señor nos saca del mundo, nos trae a su camino santo, nos pasa por una prueba y por ser rebeldes e incrédulos quedamos postrados en esa prueba y no llegamos a la tierra prometida. Qué doloroso sería eso. Él le dijo a Judas, hubiese sido mejor que no hubieses nacido. Dijo, hubiese sido mejor. No estaba diciendo que se arrepintió de que Judas hubiese nacido. Ahora, ¿se acuerdan que Judas robaba, verdad? Del dinero de la ofrenda. ¿Saben eso? Ustedes notan que Jesús no le dijo nada, ¿verdad? Nunca le dijo ladrón, nunca le dijo no robes. ¿Jesús lo sabía, sí o no? ¿Seguía robando, sí o no? Ahora, retengan eso en su mente porque vamos a leer algo similar más adelante. Dice aquí más adelante el 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y quienes juró que no entrarían otra vez aquí el reposo. Acuérdense que ¿se acuerdan del sábado que se dio el cuarto mandamiento de los 10? Guarden el sábado. El sábado tenía como fin traer descanso al sosiego de la maldición que Dios puso en Adán cuando dijo, trabajarás con el sudor de tu frente y te producirá dolor. Entonces el sábado era un día de reposo y dice, lo santificarás. Quiere decir, no lo tomen para paganismo ni para libertinaje, sino descansen. Para que en ese momento el que descansaba por obediencia le llegaba el gozo del Señor, el reposo del Señor. Pero ahora el reposo de nosotros está en Cristo, que es el shalom en nosotros, en Cristo. Cuando Cristo está en nosotros y estamos a cuentas con Dios y Dios conoce todos nuestros pecados y estamos arrepentidos caminando cada día, el shalom de Cristo está en nosotros y estamos caminando en reposo en medio de la prueba. Amén. En medio del dolor estamos en reposo. Ahora, si no hay reposo en nosotros, yo quiero que usted comience a escribir, el que toma notas, todo lo que usted cree que está haciendo conforme a lo que vamos a leer, ya sea queja, ya sea incredulidad, ya sea avaricia, idolatría, etcétera, porque eso es lo que quita el gozo, o el reposo en este caso. Amén. Dice, no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. 19. Dice, y vemos, yo quiero que lean el final despacio, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La palabra endurecer que se está utilizando aquí para endurecer tu corazón es la palabra del griego sclero y quiere decir cosa dura o algo insensible. Pero esta palabra es de la que proviene la palabra esclerosis. ¿Saben lo que es esclerosis? Una enfermedad en las arterias que se llena de una capa que endurece en las venas y la sangre no pasa. ¿Sabían eso? Su esclerosis es cuando a alguien le da un infarto porque tiene las venas, la tiene, por ejemplo, el colesterol. Es similar a eso. Entonces, cuando nuestra vena espiritual, entiéndase espiritual, tiene esclerosis, la vida de Dios no fluye a través de nosotros y nos endurecemos y no sentimos ya por el pecado. El pecado viene a ser como comer. Ya no somos sensibles, no nos molesta hablar mentira, mirar mujeres, chismosear, quejarnos, ya vivimos como el mundo. Eso quiere decir la palabra endurecer, escleros de la palabra esclerosis. Ahora, este texto que voy a leer es muy famoso, pero lo van a relacionar un poco mejor. Proverbios 4:23, solamente anótelo. Dice, sobre toda cosa guardada. Ahora, sobre toda cosa quiere decir, sobre todo lo que tú cuidas, sobre eso, dice, guarda. ¿Qué dice? Tu corazón. Guardar aquí quiere decir, cuida o preserva tu corazón. ¿Cómo se preserva el corazón? Mientras está en las manos de Dios. Bueno, mi corazón se endurece, se lo llevo al Señor. Señor, no puedo perdonar. Ayúdame, Señor, a perdonar. Entregándole a Él, siendo honesto cada día, claro, que Él vea con sus ojos de llama de fuego mi vida y decir, Señor, estoy pecando aquí, no quiero pecar. Hay dos tipos de personas que pecan. Quiero hablar de esto. La incredulidad aplica en la persona que cuando peca contra Dios piensa que no es digno de entrar en su presencia y tiene que ayunar 3 horas, orar, leer la Biblia 5, y en una semana más o menos cuando ya se haya calmado el pecado, puedo entrar en su presencia. Eso se llama incredulidad. La sangre de Cristo fue provista para cuando pequemos, abogado tenemos. Si pecamos, no podemos esperar un segundo sin ir a su presencia y decir, Señor, te fallé. Y esa es la fe sana en el creyente. Y una vez, cuando el Señor ve tu honestidad en ese pecado, y tú dices, Señor, no quiero pecar, poco a poco, por el fluir de su vida, a través de la vena espiritual, ese pecado va muriendo. Cuando el Señor sabe que honestamente
Estás herido por ofenderlo a Él, no por vergüenza o reputación o por remordimiento. Pero tenemos que estar a cuentas con Dios cada día. No importa qué tan pequeñito sea el pecado. El Señor me ha corregido a mí hasta con un papelito en una mesa. Y me dice, no hagas eso. Y tengo que decirle, perdóname, Señor. O sea, cuando aprendemos a pedir perdón en lo poco, ya hablar mentira va a ser algo demasiado grande y vamos a tener mucho temor. Entonces, vamos a poner atención a todas las cosas pequeñas, porque yo sé que muchos quieren ver los misterios de Dios y las profundidades teológicas, pero a veces un papelito que Dios te dice, muévelo, no somos obedientes. Total, todos lo tiran y el Señor dice, pero tú eres mi hijo o mi hija. Y esa sencillez, luego el Señor te dice, mueve ese papelito y tú, eso soy yo en mi mente pensando disparate. Pero luego vamos de rodillas, Señor, háblame. Y el Señor te mira y dice, mueve el papelito. Y otra vez pensamos, estoy volviendo loco, el papelito otra vez en mi mente. No, es Dios hablando. Es Dios hablando, mis hermanos. Dios habla hasta con lo más sencillo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego dice, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir manar? Aquí manar quiere decir una fuente que brota agua, por ejemplo. Entonces quiere decir que de nosotros, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Si sigues bebiendo de esa agua, de pecado, de refugio, de idolatría, vas a volver a tener, pero del agua que yo te doy será como una fuente de agua que te va a llevar a vida eterna. Esa fuente, dice la palabra, estaba hablando de quién? Del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Ahora, nosotros andamos con el Espíritu y la boca tapada. El Espíritu, calla. Eso va endureciendo el corazón. Y queremos oír a Dios para lo que yo le pido para mí, pero lo que Él quiere que yo haga para Él, yo no lo oigo. Y por eso se cierra el cielo. Dios te dice, Jonás, ve a Nínive. Señor, cómprame una casa. Jonás, ve a Nínive. Señor, cómprame una casa. Y viene el Señor y le dice, Satanás, dale la casa. ¿Usted creen que eso pasa? ¿No? Sí. Ezequiel 14, Deuteronomio 28 y 18, léanlo. El Señor envía a Satanás cuando ya cerramos los oídos. No quiero oír, comienza ese espíritu a hablarte y tú dices, Dios me habló. Y están seguros que Dios le habló y le está hablando un espíritu. ¿Por cómo lo sabemos? Bueno, la voz de Dios produce paz, fruto del espíritu, gozo, confianza, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo. ¿Sí o no? Esas son las señales de que Dios está hablando. Y esa voz que habló no puede ser bendición para mí solo. ¿O sí? Sería un egoísmo, ¿sí o no? Entonces, esa bendición tiene que bendecir a todo el mundo. Aunque no le guste al hermano, o sí, o a la hermana, tiene que bendecirnos a todos. Si yo digo en mi casa a mi esposa, mi amor, el Señor me habló, que utilicemos la tarjeta para comprarme esto. Bueno, lógicamente así se oye la voz clarita. A diario la oigo yo. Pero la primera bendición, hay un orden espiritual y luego lo secular o lo físico. Y el Señor siempre nos habla interesado en lo espiritual. Primeramente buscad el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Pero nosotros invertimos la oración y creemos que estamos postrados delante del Señor y es delante del enemigo. Porque estamos pidiendo para la carne y la carne trae pecado. Amén. Voy a leer 3 proverbios acerca del endurecimiento. Solamente anótenlo para avanzar. Proverbios 21-29. El hombre impío endurece su rostro o se enoja en su cara, mas el recto ordena sus caminos. 28-14 de Proverbios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. 29, verso 1 de Proverbios. El hombre, oigan bien, que reprendido endurece la cerviz, en este caso que se pone terco, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, o podemos decir sanidad. Es muy claro cómo el Señor trata con esta actitud. El pecado de incredulidad es exactamente por la cual un ser humano va al infierno. Por no creer en la obra salvífica de Cristo, de que su sangre es suficiente, de que somos imperfectos y Él es el perfecto, somos injustos, Él es el justo. Por lo tal, entendiendo eso, corremos al justo, corremos al que puede y no confiamos en nuestras obras. Vamos al libro de Éxodo 17. Vamos a ver qué pasó en el desierto. El libro de Éxodo 17 y vamos a leer el verso 2. El texto que vamos a leer va a estar entre el verso 2 y el 7, pero lo vamos a desarrollar despacio. Ahora, aquí el pueblo estaba por la ciudad de Sin y allí se dieron cuenta de que no había agua, ¿verdad? Comenzaron a enojarse. Acuérdense de que ya pasaron muchos milagros
¿ok? Ya el Señor abrió el mar en dos, venía la columna de fuego y de nube, o sea, ya ellos habían visto la mano de Dios moverse. Y luego dice el verso 2, ¿están ahí? Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Ahora, si usted nota, la palabra altercar quiere decir quejarse de manera irrespetuosa o de manera despectiva o descalificativa o ofensiva, podemos decir. Pero fíjense en algo de que la gente no se quejó con Dios. ¿Se quejó con quién? Con Moisés. Ahora, ellos a esta altura de juego ya sabían que era Dios quien hacía los milagros a través de Moisés. Moisés era el intermediario, pero ninguno clamó a Dios por agua. Dice, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y fíjense lo que dice Moisés. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Tentáis a Dios? ¿Qué quiere decir aquí tentar a Dios? Cada vez que nosotros queremos algo y nos enojamos porque no obtenemos eso, es tentar a Dios. O sea, cada vez que nos enojamos porque no obtenemos algo de Dios que queremos en lo personal, es tentar a Dios. Aquí vemos una actitud inflexible, una actitud áspera y una actitud insensible. Son las manifestaciones de una persona incrédula. Porque la fe, acuérdense bien, trae amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero una persona incrédula que no opera en la fe va a exigir, va a ser inflexible con los demás, no va a producir el amor del Espíritu. Y por esa razón va a andar en la carne. El pueblo pensaba que Moisés era su asistente personal a lo mejor, que el Señor lo puso allí para que le asistieran. Miren, lo que siempre pasa es que se nos olvida que somos inmerecedores. Se nos olvida eso y pensamos que merecemos las grandezas de Dios. Eso es lo que pasa aquí también. No se le olvidó de dónde vinieron, que estaban en esclavitud. Aunque estuvieran con Faraón, aunque comieran lo que comieran, eran esclavos del pecado, esclavos de Faraón. Y ellos se olvidaron de eso. El Señor estaba disgustado con el pueblo no tanto por el pecado de idolatría, de mentira, de adulterio. Esa era una parte donde se iba a ser tratada en el desierto. Estaba disgustado era por su incredulidad, por su actitud incrédula. En el verso 7, si usted nota al final, dice, ¿acaso el Señor está con nosotros? O sea, como el Señor no responde mis peticiones, comenzamos a exigir diciendo, Dios no está aquí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el supuesto Dios que prometió? Esa es la actitud que vemos en el 7. Y lamentablemente vemos aquí donde comienza el Señor a enojarse. Muchos dirían, el Señor se enoja y de mala manera. Verso 17, verso 3 dice, el verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, miren la ingratitud, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto o del mundo para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Dice, lo único que falta es que me apedreen ahora mismo. O sea, ya estaba asustado porque la palabra a un poco me apedrarán, quiere decir que le entraron con violencia, le hablaron con violencia. O sea, se veían ellos como que querían darle golpes al que lo libertó. Y es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Comenzamos a exigir con un corazón exigente y duro y no un corazón grato y sensible y humilde. Cuando se nos olvida de dónde nos sacó el Señor es donde comenzamos a creer que somos algo. Y es donde el Señor se separa de nosotros. Cuando creemos que somos Superman o Supermujer, el Señor nos humilla a Él. Cuando vemos en la Biblia, Egipto, Babilonia, Roma y Grecia, es un tipo, una metáfora del mundo, de donde Dios nos sacó. Siempre digo que el Antiguo Testamento es una figura de nuevo. Lo que pasaba en lo literal es una figura de lo espiritual. Los enemigos del Antiguo Testamento, filisteos, amorreos, los cananeos, son figura de los demonios a este tiempo. Entonces aquí notamos de que Egipto simboliza de donde nosotros vinimos, del mundo. Miren lo que dice Deuteronomio 6:10. Vamos allá. Deuteronomio 6:10. Ponga una marca en Éxodos 17, por favor. Una marca en Éxodos. Marque Éxodo 17, vamos a Deuteronomio 6, verso 10. ¿Están ahí? Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viña y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Miren el 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notamos claramente que el Señor sabe que la vanidad de la tierra, la vanidad de los ojos y de la carne hace que el corazón se endurezca por lo material. Y comenzamos a pasar más tiempo con las cosas terrenales antes que en la presencia de Dios. ¿Usted cree que si una relación se mantiene de lejos, puede crecer en amor? ¿Sí o no? Puede crecer en amor. Una relación que no están unidos, juntos, no se hablan. ¿Usted cree que crezca en amor? Bueno, lógicamente, si nosotros no pasamos tiempo con Dios, lógicamente no vamos a tener ni anhelo de orar, ni de leer la Biblia, ni de adorar, ni de venir a la iglesia. Eso es natural. O sea, muchos dicen, es que yo batallo con leer la Biblia. Bueno, es algo natural. Si no andamos buscando las cosas de arriba y las de abajo primero, lógicamente eso va a intercambiar en mi corazón el anhelo. Y voy a anhelar lo terrenal y no tanto lo espiritual. Aquí vemos que el Señor les recalca que salieron de casa de servidumbre, o sea, vinieron de la esclavitud. El pueblo murmuró y se quejó. Tengan cuidado con la queja. Tengan cuidado con la queja. A Dios no le agrada la queja. ¿Saben por qué? Porque aún el mal que viene sobre vosotros no merecemos. Y cuando viene una queja, entendiendo que no merecemos nada, Dios se enoja. Escríbalo con acento, se enoja. Créanme que se enoja. El verso 7 dice, y llamó el nombre de aquel, perdón, le dije que volvamos a Éxodo, no, ¿verdad? Éxodo 17:7. Vamos allá otra vez. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, o Meriba. Masá significa provocación, Meriba significa querella. Provocaron a Dios quejándose, en otras palabras, podemos decir. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, le estaban dando ya a la mesa con la mano abierta. ¿Dónde está el Señor que no lo veo? Exigiéndole a Dios. Y vemos aquí, solamente anoten como referencia, Deuteronomio 9:23, dice, cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, incredulidad, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Cuál era el verdadero problema en este pueblo? ¿Cuál era el fundamento de su problema, o el meollo, podemos decir? ¿Cuál era el problema inicial? Oigan bien, que no confiaron de todo corazón en el Señor. Cuando venimos a Cristo con medio corazón, vamos a volver al mundo otra vez. No podemos estar en dos aguas. No podemos. Miren, en el corazón del Señor, de Dios, está bendecirnos, que crezcamos en el conocimiento de Él, sanarnos, justificarnos, santificarnos, purificarnos, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de los hábitos. Ese es su plan. Pero ¿por qué es tan doloroso y tan extenso? No es culpa de Dios. Si hay una promesa donde le dice, en 2 semanas atravesamos el desierto y estarán en sus hogares y serán libres. Ellos decidieron, no, queremos ser rebeldes. Queremos traer la idolatría. Ellos cargaron con la idolatría con ellos, escondido, pensando que Dios no se iba a dar cuenta. ¿Se acuerdan que le dije que Judas, para que vean lo misericordioso que es Dios, Cristo andaba con Judas sabiendo que robaba y nunca le dijo nada? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué nunca le ha dicho nada? Esto tiene 2 connotaciones. La primera es que el Señor tenía la confianza en que se iba a arrepentir. O sea, el Señor predicaba el Evangelio para que él lo escuchara y por el Espíritu se arrepintiera. Él lo pudo haber expuesto y decir Judas es ladrón. Pero si él hubiese hecho eso con él, hubiese tenido que exponer a todos, porque también todos tenían pecado, a diferencia de que este era deliberado, este era a propósito, este era planificado. Entonces andaba allí con la bolsa extrayendo de ella y el Señor no le dijo nada. Este pueblo también atravesó el desierto con ídolos escondidos. Vamos a Hechos 7, vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, verso 42. En Hechos 7 está la predicación de Esteban. Esteban utiliza desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento para predicarles a los judíos para que vean que todo es un solo evento. En el 42, vamos a ver unos puntos allá. 7:42.
Aquí Esteban le está predicando a los judíos y dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, o sea, a las estrellas, a los que hacen adivinación, brujería, etc. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y miren lo que dice el 40. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. El tabernáculo es figura de culto y adoración. Por eso utilizó la palabra aquí tabernáculo de Moloc. Moloc fue un dios que Salomón también cayó en esa idolatría, y es el dios o el espíritu o el principado que opera en el aborto. En ese tiempo ese espíritu está operando ya de manera amplia, no es tanto ya un dios. Por ejemplo, en ese tiempo era un becerro con las dos manos hacia adelante y cada quien traía a su bebé y lo sacrificaban para adquirir poder, economía, muchas cosas. Ahora, oigan bien esto. El punto del sacrificio a Moloc era para adquirir bienes terrenales. Entiéndase, todo tipo. Cuando más adelante dice la estrella del dios Renfán, la estrella es a quien consultamos en adivinación y brujería. Eso quiere decir aquí estrella. Cuando vemos Moloc, a veces decimos, wow, qué gente más mala, ¿verdad? Sacrificando sus niños allá. Por eso yo le decía que también podemos abortar espiritualmente. Porque ellos sacrificaban sus hijos para adquirir más posesiones. Yo voy a dejar que el Espíritu le hable. Sacrificaban sus hijos para adquirir más posesiones. No se lo voy a explicar, yo sé que ustedes entienden. Sacrificaban su familia por un poco más de dinero para adquirir, o sea, sacrificaban su familia para adquirir más dinero. Esta idolatría se practicaba en ese tiempo y todavía se practica. ¿Cuántos de nosotros cambiamos lo que tiene importancia en nuestras vidas por 2 pesos más? Por un poquito más, porque a lo mejor mi carrito es del 771 y ya no se usa. O a lo mejor no tengo la ropa que tiene la hermana o el hermano y sacrificamos la familia por un poquito de dinero. Bueno, en ese tiempo ellos fueron adorando a Moloc. Hay otro dios que se llama Mamón, que es el dios de las riquezas, que hoy en día se adora en todo lugar. Dentro de la iglesia, mucho más. Incluso hay pastores que están atados a ese demonio, que hoy en día anda quitándole el dinero a la gente, hablándole del diezmo a manera de lucro y no porque es mandamiento bíblico. Y han dañado el corazón de la gente, por eso la gente hoy no diezma. Y la obra de Dios merma, porque tienen miedo, porque hoy la iglesia está llena de gente robando y engañando a la gente, y por eso la gente hoy tiene miedo. Yo no sé si se diezma o no, si lo dice la Biblia o no, lo dice la Biblia, pero el enemigo ha hecho un hoyo tan grande en el corazón de la iglesia, donde los avariciosos han sido la parte que han afectado esto del ofrendar y diezmar y confiar en Dios, porque hay una bendición para nosotros en ofrendar. Es un privilegio poder ofrendar a la obra de Dios. El mismo que nos da, nos permite devolverle un poquito, y se ha dañado ese principio. Aquí, en la estrella de Dios Renfán, está hablando de la adivinación. Esto lo podemos comparar fácilmente con aquellos que consultan profetas, aquellos que andan buscando que el profeta le hable para que le hable de su futuro. Y el futuro, si usted lo quiere entender, está aquí. ¿Ok? Cuando usted quiera ver su futuro, la Biblia se lo va a decir de gratis, no tiene que hacer fila a cualquier hora, y tiene un ayudante que se llama el Espíritu Santo, y le va a decir cuál es su futuro. Lo que pasa es que hay algunos futuros que dicen prueba, y dice, ay, Dios no está hablando. Prefiero oír al profeta que me dice que voy a ser empresario o voy a ser la empresaria fulana de tal. Y por eso muchos hacen fila para oír a profetas, no quieren oír a Dios. Aún fueron libertados por el Señor y todavía cargaban con sus ídolos escondidos. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que Dios no sabía que tenían sus ídolos escondidos? La pregunta es, ¿por qué Dios no los expuso? Porque el propósito del desierto era que fueran pasados por allí para ser limpiados y su corazón se tornara a Dios, y el ídolo se iba a caer solo. ¿Ok? O sea, no es lo mismo que arrancarle un ídolo a alguien que esa persona por convicción lo deje, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor eran idólatras a manera de imágenes hay muchas maneras de idolatrar. A veces solamente culpan a la Iglesia Católica, pero créanme, mis hermanos, hay tantas maneras de idolatrar. Y queremos arrancarle ese Dios a esa gente. No se va a poder.
es por la confianza en Cristo. Es cuando esa persona entrega su corazón y el Señor la llena y muere a ese ídolo. Por eso es que hay tanto pleito en la familia. No, porque yo tengo un hermano que es testigo de Jehová, otro es católico, uno adventista y el otro es pentecostal. Y se unen allí y salen peleando. ¿Dónde está la luz? Es lamentable, ¿sí o no? Hay personas, así como ellos, Judas y el pueblo en el desierto tenían su ídolo escondido. Yo le voy a hacer una pregunta y quizás le confronte un poco, pero es para misericordia. ¿Ustedes creen que el pecado que usted y yo tenemos escondido, lo voy a poner así para incluirme, Dios no lo conoce, aunque no lo hemos confesado? ¿Usted piensa que estamos haciendo algo escondido para Dios? O sea, acuérdense que Dios todo lo ve como usted me está viendo a mí, así limpio. La palabra de Dios es como espada de dos filos que parte el alma en dos y ve todo. ¿Estamos de acuerdo que Dios lo ve todo? Que tiene ojos como llamas de fuego, que lo ve todo, o sea, todo. Mire, incluso lo que usted no hace lo ve por dentro. ¿Entendieron eso? Lo que usted no hace lo ve por dentro. Aún lo que no hace, el Señor sabe lo que va a hacer. Sabe cuántos cabellitos tiene en su cabeza, sabe de qué usted es cojo. Él sabe todo eso. Él sabe su dolor, Él sabe su gozo, Él sabe dónde está su corazón ahora, su oído, si está oyendo la palabra o no, si se está durmiendo o no. Él sabe todo eso. Amén. Miren lo que dice el sabio Salomón. Oigan bien. Eclesiastés 8:11, anótenlo solamente. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, oigan bien, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto a hacer el mal. Eclesiastés 8:11 dice lo siguiente, porque no pasa nada en ese pecado que estoy escondiendo. Dice, el corazón del hombre se inclina más y más al mal o al pecado. Ahora, ese texto está diciendo, bueno, a veces hay personas que están pecando deliberadamente y no pasa nada. Eso no quiere decir que Dios no lo sabe. Amén. Ahora, sí hay un periodo de misericordia. Le puedo decir algo. Cuando una persona esconde su pecado, oigan bien, puede que pase un tiempo donde Dios no haga nada, no pase nada, todo se vea bien tranquilo. Y ese pecado escondido, llega un momento, pueden pasar dos cosas. Si la persona se arrepiente, créanme esto, va a venir una prueba de fe fuerte. Oigan bien, si no lo confiesa, viene un juicio repentino. ¿Me doy a entender? La pregunta es esta, ¿cuándo? No sabemos. Si tenemos pecado escondido y nos arrepentimos, decimos, Señor, decidí entregarte esto. Detrás de esa entrega viene una humillación. Viene una prueba de fe para ver si realmente se arrepintió. Y es lo que Juan decía, vayan primero y den frutos dignos de arrepentimiento primero, y luego no vengan aquí a querer bautizarse o hacer ceremonias de la iglesia para que piensen que están bien, sino primero den fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? Bueno, la humillación. Ahí donde vemos que la persona fue como David. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Que David se humilló. Dice que se echó en el suelo con ceniza y duró un tiempo sin levantarse del piso. Se humilló. Ahora, esa es la prueba que viene después de ese pecado. Pero si usted peca, usted dice, ay, a veces caigo en esto. Bueno, inmediatamente al Señor. Hay que llevárselo porque la sangre está allí para eso. Esa es la fe cristiana. Porque todos pecamos. Si alguno pecare, abogado tenemos. El que peca no es de Dios. Y aquel que peca es el que practica. Pero si alguno dice que no tiene pecado, le hace mentiroso. Ahora, lógicamente, así como el Señor dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Bueno, 70 veces 7. Esa repetición es una práctica habitual. Va a llegar un momento que vamos a perdonar por naturaleza. El pecado igual. Mientras más peleamos y no, cayó. Bueno, otra vez se para, 7 veces cae el justo, 7 veces se para. Y va donde el Señor, con lujo de detalle tiene que decírselo. Hice esto, sentí esto y vino de un corazón así. No quiero ser así, Señor, quítamelo. Y seguir metido en la palabra, seguir orando, ayunando, todo lo que el Espíritu diga hasta que eso muera. Y una vez eso muere, luego sale otro pecado que no sabía que estaba allí. Y así vamos siendo regenerados por el Espíritu a través de la palabra. Amén. Muchos ocultan sus pecados pensando que Dios no sabe, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Dios lo sabe todo. No juguemos a engaños, porque estamos aquí sirviendo a un Dios que lo sabe todo. Quizás en su trabajo el jefe no lo ve, a lo mejor. Pero Dios sí, ¿verdad? Y son cámaras que usted no lo encuentra por ningún lado. 24/7 allí mirando con ojos de llamas de fuego. Viene una pregunta, ¿por qué razón el Señor no juzgó sus ídolos? Antes de responder eso,
por qué Dios no juzgó sus ídolos, vamos a ver cuál era la queja que había en el corazón de este pueblo. Vamos a ver la actitud de ellos para entender por qué ellos estaban así y no caer ahí. 3 puntos. Número 1, placeres terrenales. Placeres terrenales. Primera de Juan 2:16, no lo busquen porque vamos a entrar a un texto, dice lo siguiente. Oigan bien, Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Vamos a Números 11, verso 4. Acompáñenme ya, es el 4º libro en la Biblia. Es el 4º libro, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Números 11, verso 4. Ahora, muchas de nuestras batallas tienen que ver, oigan bien, por no morir a lo terrenal, por no morir a lo terrenal. Y esta gente tenía esa batalla interna porque no querían morir a sus ídolos, no querían apartarse de lo que los dominaba. Y dice en Números 11:4, dice, y la gente extranjera, aquí los egipcios que se entraron con ellos, se mezclaron, dice que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Esa palabra, oigan bien, miren para acá, vivo deseo significa algo que usted anhela de una manera desordenada, que usted no puede controlar eso. Pero fíjense que dice vivo deseo. Pablo dice hacer morir lo terrenal. Ahora, vivo deseo, yo tenía un vivo deseo de muchas cosas antes, pero yo reconozco que han ido muriendo y muchas de ellas están totalmente enterradas. Muchas, todavía hay más que matar. Hay que seguir matando la carne. Pero ellos tenían un vivo deseo, vinieron con el mismo corazón de Egipto, por eso necesitaban el desierto. ¿Ok? Dice, y los hijos de Israel también, oigan bien, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Este clamor de ellos viene del anhelo por lo del mundo. Es la razón por la cual, oigan bien mis hermanos, se ha metido el mundo en la iglesia porque eso atrae más gente. Es más fácil, oigan bien esto, es más fácil recibir gente y darle lo que el mundo les da, embarradito con un poco de la Biblia, y hacerlo sentir bien, que tratar con su corazón directamente la palabra y el Espíritu Santo. ¿Qué es más fácil? Bueno, lógicamente sí, llenar la iglesia de humos, una bola de discoteca, y decorar la iglesia como que parece discoteca, pero no es. Se aparece, pero no es. ¿Verdad? Más o menos ahí, me recuerda cuando yo, pero no mucho. O sea, ¿me doy a entender? Entonces les estamos dando lo que a ellos les gustaban, y el Señor dice, metanoia, arrepentimiento es 180, cambio total. Lo que antes me gustaba, ya no me gusta. Mi adoración ahora es a Dios, no a la bola de espejitos, ¿verdad? Entonces, de ahí nos sacó el Señor. ¿Por qué tenemos que tener cosas similares? ¿Se acuerdan de Gálatas que dice todas las obras de la carne? Y dice, y todo lo que se asemeje a esto, y todo lo que se parezca a esto, dice. Lo pueden leer en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, por las cuales la ira de Dios viene, y cosas semejantes. ¿Qué es semejante? Lo que se parece, bueno, ¿qué es semejante a drogarse? Emborracharse. Y por ahí sigue. Usted comienza a comparar una cosa con la otra y va a dar con lo que a Dios no le agrada. Dice el verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos. Quiero decir esto, no está diciendo el texto que no podemos comer esto. Es metafórico y espiritual a que anhelan lo que el mundo le daba y no lo que Dios le iba a dar en la tierra. Ellos iban a comer esto, pero en la tierra prometida. Mientras tanto, el desierto no hay gozo todavía, pero sí hay libertad, liberación, hay limpieza, hay santidad, hay agrado al Señor, hay dependencia, crecimiento, relación, todo eso. Luego llegamos a la tierra prometida y vamos a gozar. Eso es lo que el Señor está diciendo. No es que no pueden comer esto, no lo malinterpreten. Porque sí, yo como pescado, me gusta mucho. No quiero que me quiten eso todavía. Dice que el pescado que comíamos en Egipto de balde, oigan bien, aquí nos están cobrando, oigan bien, de los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajos, y ahora nuestra alma, oigan bien, se seca. Lógicamente sí, se estaba secando de no comer pecado, en esa área sí, pero se estaba secando la carne para que el espíritu fuera vivificado. Pues nada, sino este maná, ven vuestros ojos, desprecio. ¿Cuántos de nosotros despreciamos las bendiciones de Dios porque queremos algo mayor? Yo recuerdo una vez, una persona me regaló algo, bien sencillo, y no le niego que en mi corazón yo no me quejé, pero es como cuando uno dice, ¿verdad? Como que no hubo gratitud en mi corazón. Y el Señor me dijo, cógelo, como que te lo di yo. Y yo lo recibí.
Y en ese momento yo recibí un gozo en mi corazón por la obediencia en ese momento, pero me llevó a aprender un principio, de que las pruebas de Dios es en todo, créanme, es en todo. Miren, cuando usted le prestan algo, Dios lo está probando. Cuando usted le permiten algo, cuando usted lo invitan a un lugar, todo eso son pruebas de Dios. Y muchas veces tenemos malas costumbres. Yo soy uno que estoy siendo moldeado. Hay cosas que quizás hago, por ejemplo, en México, no sabíamos que pararse mientras comíamos era mala educación o un irrespeto. No sabíamos, en mi país no. En mi país dicen caminar para que la comida baje. Pero el pastor Toño nos dijo, sabemos que ustedes no saben, pero en México si estamos comiendo y usted se para antes de terminar o cuando alguien todavía no acaba, es una mala educación. Ahora llevamos cadenas en las maletas y nos amarramos a la silla, pero ya entendimos, o sea, Dios nos perdona porque no sabíamos. Y cada día estamos pendientes a qué Dios quiere corregir para poder crecer y ser más a la imagen de Jesús y ser irreprensibles para la gente. Para el Señor primero, pero para que la gente vea lo irreprensible por el Espíritu. Pero hay tantas cosas que Dios corrige en uno y la ignoramos, muchas la ignoramos. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, esta actitud que tenía este pueblo, increíblemente era contraria, totalmente contraria. No le interesaban, menospreciaban todo lo que Dios hizo. Le voy a decir algo. Si usted comienza a enfocarse en cada bendición, cada día que Dios tiene con usted, su corazón cambia. Créanme eso, póngalo por obra. Por más pequeño que ustedes piensen, miren, hay lo que se llama la gracia común. El aire, la comida, llueve para todos, etc. Pero hay situaciones en el día a día, en el diario vivir, que sabemos que es Dios que está obrando. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos reconocen que Dios es soberano y es fiel? Bueno, vamos a aprender a ser gratos a esas cosas que pensamos que son pequeñas. Pero si tú las quitas, no son pequeñas, las necesitas. Pero vamos a comenzar a ser agradecidos con eso que ya tenemos. Y eso es una prueba. Si somos agradecidos con poco, Él nos hará más. ¿Ok? Pero tenemos que aprender a ser agradecidos con todo, porque podemos quejarnos 2 meses por algo que no obtuve o se dañó, o se rompió. Por ejemplo, imagínense que se me roben el carro cuando yo salga y comience yo a quejarme. Yo tengo 9 años casi con mi carro. Lo vamos a condecorar con una corona y todo ya. Y le vamos a ponerle apellido, mi apellido. Pero imagínense que se lo roben ahora mismo, se lo llevaron. Y le pedimos en oración que no pase, pero si pasa, por ejemplo, ¿con qué corazón yo voy donde el Señor a quejarme? Si me lo dio por 9 años, nunca se me dañó. Bueno, la hermana Germania, que es nuestra mecánica, ella lo sabe. Me dice, hermano, usted, ese carro véndalo porque no nos da comida a nosotros, pues no se daña el carro. Pero si se lo roban, imagínense que yo vaya, Señor, mi carro, y reclamándole. O sea, me enfoco en los 9 años que nunca me dejó en la calle. Ahora, ¿cuántas cosas tenemos que podemos darle gracias al Señor y nuestro ánimo cambia? Oye, hay personas que tienen su closet lleno de ropa y luego van de shopping, como dicen, y no pudo comprar ese vestido y se dañó el día. Es increíble el corazón ingrato, pero todo es por la incredulidad de que hay una promesa mayor en él. Amén. El punto número 2, el primero fue placeres terrenales, este se parece pero es diferente, riquezas terrenales. Vamos a Filipenses 3, por favor, ya estamos terminando. Filipenses 3, 18. Este texto que vamos a leer es un texto que entra al corazón duro, pero es algo que muchos tienen esta actitud y no debemos ser así. 3:18 de Filipenses, ¿llegaron? Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando. Aquí hay un lamento de Pablo, porque lo que él va a decir a continuación es lo que más debe tener importancia en nosotros como creyentes. Dice que son enemigos, ¿qué dice? De la cruz de Cristo. Usted quizás pensaría, bueno, yo no, ¿verdad? Ahora, acuérdense que lo que hace una persona ser enemigo de la cruz es que no reciba las obras de Cristo hechas en la cruz como justificación de mi vida, sino que yo hago obras también y menosprecio la cruz, menosprecio el castigo que Jesús recibió por mí y mis anhelos son terrenales en este caso. Voy a retomar. Cristo murió por nosotros todos. ¿Por cuánto murió Cristo? Por todos. Pero mi deleite diario es lo terrenal. O sea, el Señor se destronó, el Dios de los cielos, a morir por mí inmerecidamente, pero mi tiempo lo dedico en las cosas del mundo.
Y por eso Pablo dice, todavía lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El 19 dice, el fin de los cuales será perdición, y oigan lo que dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Siempre decimos que si usted es un nuevo creyente, de cierta forma esto no aplica, de cierta forma. Pero yo creo que hay una pregunta que nos hacemos al corazón. Durante el día, ¿en qué estamos meditando? ¿En qué estamos ocupados? ¿En qué estamos pensando durante el día? Y yo no estoy hablando de citar la Biblia, o muchas personas tienen, que no es malo, ¿verdad? Tienden a tener un ritmo espiritual como gloria a Dios, amén, gracias Señor. Eso no es malo, pero no me refiero a eso. Me refiero es a mi obra, a las cosas que yo hago sometidas a Dios. A eso me refiero. ¿Qué tiempo duramos tomando en cuenta a Dios? Todo lo que yo hago se lo presento al Señor. Bueno, cada uno de nosotros debemos para todo consultar a Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Porque Él es que sabe lo que hay en el futuro, nosotros no. Él conoce lo que va a pasar mañana, yo no. Me tengo que encomendar al que puede y al que sabe todo. Amén. Punto número 3. Vamos a Juan 12. El punto número 3 es gloria de hombre. Gloria de hombre le podemos llamar temor a los hombres o aprobación de hombres también. ¿Ok? Ahora, le voy a decir algo que quizás usted nunca le ha puesto atención. Muchos de nosotros batallamos con temor de hombre. Muchos. Y nadie nunca se ha detenido a examinar esa parte. ¿Qué es temor a los hombres? Bueno, el temor a los hombres es cuando buscamos la aprobación del hombre y no la de Dios. Bueno, a veces tomamos decisiones. ¿Qué va a decir fulano? ¿O qué va a decir fulana? La pregunta es, ¿qué va a decir Dios? Esa debe ser la primera. Y si usted se encuentra, cuando usted va a hacer algo, esperando que alguien le dé la respuesta o la aprobación, puede ser que usted esté batallando con temor de hombre. ¿Ok? Dios quiere cambiar todo eso al temor hacia Él. Cristo dijo, yo os voy a decir a quién debéis temer. No teman a los que matan el cuerpo, porque hasta ahí llega su fuerza. Mas temed a aquel que después de muerto lo puede enviar al infierno. O sea, tenemos que temerle a Dios sobre todo. Entonces, lógicamente hay una aprobación de hombre, pero primero, cuando se entrega al Señor primero, porque si por ejemplo en la iglesia tenemos que reportarnos unos con otros lo que hacemos, y necesitamos la aprobación de los hermanos, pero no sobre todo la de Dios y confirmada por los hermanos. Esa es la aprobación de los hermanos, pero no hacerlo todo para que el hombre me vea. ¿Cuántas cosas se hace para que nos vean? Muchas cosas. Créanme que si usted comienza a escribir lo que hace para que, si es honesto, porque hay que ser honesto, y decir, ¿sabes qué? Esto yo lo hice para que me vieran. Esto fue vanagloria. ¿Podríamos ser personas valientes de hablarnos así, directo al corazón, decir, a veces siento vanagloria? A mí me pasa. A veces yo siento vanagloria. Ahora, eso no quiere decir que soy vanaglorioso. Es una naturaleza de mi carne. Pero la palabra me dice que no reciba gloria de hombre. Ahora ya tengo que obedecer, no la recibo. Pero sentir, claro que se siente. Cuando te aplauden, se siente bueno, ¿sí o no? Pero la palabra dice que la gloria es de Dios. Ahora, si usted es lo que dice, oh, yo no, bueno, ahí no sé qué decirle, porque la palabra, cuando me habla, me dice, tú sí. Y tú sí es, todos los pecados abundan en nosotros, o habitan, perdón. Y si los negamos, no podemos ser sanados allí. Yo sé que es difícil hacer esto, pero hay que ser honestos. Y sí, a veces soy vanaglorioso. Dije eso para que me oyeran. Y no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Amén. Simplemente sea honesto y dígale, Señor, es verdad que fallo, es verdad que me gusta que me aprueben, me gusta esto, me gusta la vanagloria, o me gusta mentir, no sé, sea honesto. Y yo sé que me están mirando como que tengo 3 cabezas, pero todos batallamos con cosas, ¿sí o no? Pero no somos diligentes en decir, ese soy yo. Tenemos que esperar que nos digan, y cuando nos confrontan, hermano, yo, no, usted se equivocó. Está bien, hermano. No mire para abajo que se cae la aureola. Juan 12:42, miren lo que dice. Aquí el Señor le predicaba y muchos creyeron a su palabra. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Nosotros como cristianos tenemos que matar el temor a los hombres. Tenemos dos cosas. A veces nuestra conciencia no limpia no nos permite compartir el evangelio. A veces nos sentimos como sucios. Pero lo segundo es la aprobación del hombre. Bueno, si le comparto, ¿qué va a decir? Si le hablo de Cristo, ¿qué va a decir? No. Si le digo algo así a mi familia, me botan de su casa. De cierto os digo que el que no niegue madre, hermano y aún su propia vida, y el que me negare, dice, yo lo negaré. Entonces, todo esto es poniendo el temor de Dios sobre todo, poniendo el temor de Dios. Bueno, hay veces a seres queridos tenemos que decirle cosas muy duras. Ahora, queremos ser amables, queremos ser misericordiosos, queremos tener temor a Dios porque podemos caer nosotros. Dice Gálatas 6:1, dice, si son espirituales, con espíritu de mansedumbre, o sea, no jactándonos de que somos mejores, pero ayudando al hermano que salga de ese problema. Amén. Entonces, pero sí viene el temor a hombre, sí, no sé cómo decírselo. Eso es temor de hombre. La vergüenza al público es temor de hombre, ¿verdad? Y ese temor, si lo pudiéramos transferir al temor a Dios, créame que viviéramos más en la voluntad de Dios. Dice, ay no, al Señor no le gusta eso. Y tú dijiste eso, ¿el Señor no te oyó? Sí, pero no te apures que eso, yo me arrepiento ahorita. No. O sea, no, el Señor está allí, tenemos que temer a Dios y trabajar en el temor cada día. ¿Por qué razón Dios no lo juzgó? O sea, no juzgó su idolatría, su pecado, porque la fe es exactamente lo que derriba nuestro pecado. Cuando confiamos en Él, el proceso de nuestro crecimiento es lo que mata la carne, haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu. La incredulidad atribuye obras de hombre antes que a Dios. Aquí notamos, miren lo que dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a cerrar en Lucas 1:5 y vamos a ver una historia de un varón que amaba a Dios, pero que operó la incredulidad por un momento en él y cómo Dios respondió. Lucas 1. Y ahí concluimos. Lucas 1, verso 5. En este texto vamos a hablar del sacerdote Zacarías. Zacarías es el papá ¿de quién? De Juan el Bautista, esposo de Isabel o de Elizabeth. Este hombre, vino un ángel y se le presentó para profetizarle que iba a tener un hijo, algo similar a lo de Abraham y Sara. Y cuando le habló, él reaccionó igual que Abraham. Pero vamos a leer el verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Los dos pertenecían al linaje sacerdotal, los dos. Dice, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Oigan bien, justos delante de Dios. Y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, ahí vamos a brincar al 18 y aquí es donde se le presenta la promesa y Zacarías responde que ¿cómo va a ser esto? O sea, comienza a atribuir el poder a él diciendo, soy un hombre viejo, pero el nacimiento de Juan el Bautista no iba a depender de él, sino de Dios, del poder de Dios. Y el 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, aquí lo que quiere decir es que Gabriel sabe el poder que Dios tiene. O sea, yo vengo de la presencia del Señor. Y he sido enviado a hablarte. Gabriel representa el querubín que trae la palabra. Miguel, el que contesta la oración. Luego dice, delante de Dios, hablarte y darte estas buenas nuevas. Miren lo que dice el 20. Y ahora quedarás, ¿qué dice? Mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto, ¿qué dice? No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Si hay algo que a Dios no le agrada, es cuando no confiamos en Él. En esto se resume la fe cristiana. Cuando la palabra de Dios nos manda a obedecer su palabra y no lo hacemos, eso es lo que nos separa de su presencia y de su comunión. Ahora, ¿cuántas cosas nos ha dicho Dios en todo este tiempo de series y palabras y etcétera?
Estamos a punto de culminar un año y yo sé que muchos de manera supersticiosa utilizan el 1 de enero para comenzar de cero. Pero es una superstición porque Cristo puede venir antes del 1 de enero y nos quedamos sin hacer nada. Hebreos dijo, mientras, en cuanto se diga, hoy. Mi decisión tiene que ser hoy y ahora, en este preciso momento. Miren, a veces como que no creemos que en un abrir y cerrar de ojos el Señor se pueda aparecer. Como que se nos olvida eso. Y cada uno tenemos planes. A las 3:30 tengo que ver a mi mamá, a las 5 tengo que comprar aquello, mañana a las 6 voy a hacer aquello. Y no es malo planear, pero tenemos más confianza, más fe en esas cosas que la venida de Cristo. Y la palabra dice, vivan como que si Cristo llegaría hoy mismo. Arreglar cuentas, y cuando preguntamos, si Cristo viene hoy, ¿qué hacen? Oh, oro, ayuno, leo más la Biblia. No hay que esperar eso, ¿verdad? Hay que hacerlo hoy. Entonces, la oportunidad el Señor la da cada día. Cada día nos da la oportunidad de nosotros corregir. El caminar cristiano es de corrección. Si usted va al gimnasio, usted se va a dar cuenta de que cada vez que levanta una pesa, le duele el músculo. ¿Sí o no? ¿Pero por qué vuelve? Porque vio que a lo mejor aumentó, bueno, los hombres aumentan, las mujeres disminuyen, ¿verdad? Y el hombre vio que le dio y se vio el brazo un poco más ancho, dice, dolió, pero mañana estoy aquí a primera hora para seguir. La palabra es igual, duele, confronta, incomoda, de todo, pero es para nuestro bien. ¿Amén? Antes de cerrar, quiero que cierren sus ojos y quiero, como siempre, dar un tiempo para que el Espíritu Santo hable en áreas que quizás la palabra no lo dijo, o a lo mejor usted no lo ve. Yo quiero que usted hable a su corazón, al Espíritu, por un momento.